hacer en principio de esta media sanción que hoy el Congreso le dio, y la Cámara de Diputados puntualmente, a este proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo? Creo que es empezar a darle al gobierno, al ministro de Economía, al presidente, pero sobre todo a la Argentina como país, las herramientas para empezar a discutir un nuevo perfil de deuda, y con el dato significativo de que se hizo en el marco de un consenso, de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Creo que vale el agradecimiento a la actitud responsable, seria, entendiendo que venimos de una situación muy compleja, que Argentina quedó en un nivel de deuda contra PBI al final del gobierno del presidente Macri muy alto, que los perfiles de vencimiento de deuda han tornado casi en imposible o insustentable el cumplimiento de las obligaciones para la Argentina, que cumplir con esas obligaciones requiere de un programa económico que tenga un perfil de deudas previsible, muy asociado al crecimiento de la Argentina, muy asociado a la posibilidad de generar exportaciones, de generar empleo, y que para eso es importante que por un lado le demos nuestra muestra de buena fe, de vocación de cumplir a los acreedores, pero por el otro le demos al ministro de Economía, al gobierno argentino, a la Argentina como país, la posibilidad de negociar con la libertad de encontrar un perfil de deuda sustentable que haga que la Argentina cumpla con sus compromisos, no a partir de el dolor de los argentinos, sino a partir del crecimiento virtuoso de nuestra economía. Diputado, ¿le costó al gobierno nacional generar ese acuerdo político? Nosotros ayer compartíamos una foto donde estaba usted junto a otros referentes de la oposición política, señalando que se había encontrado un consenso. Digo, ¿cuáles fueron las trabas y cómo se solventaron esas trabas en las últimas horas? Primero, sería injusto si no dijera que todos actuaron con mucha responsabilidad y con la convicción de que el gobierno argentino necesita encarar con mucha fortaleza esta etapa. Y en todo caso, lo que sí hubo de parte de distintos espacios políticos, de distintas fuerzas, de distintas provincias, la necesidad de plantear que además de las obligaciones de pago que la Argentina tiene en deuda soberana bajo legislación extranjera, también hay cuestiones que tienen que ver con la realidad local de las provincias, de los municipios, que es importante que abordemos. En ese sentido, también la Cámara avanzó en construir una herramienta de diálogo, de búsqueda de acuerdos, junto con la Jefatura de Gabinete, con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Hacienda, para darle herramientas a las provincias y a los municipios para empezar a resolver sus problemas, pero sin mezclarlo con la cuestión de fondo, que era decirle al mundo lo que hoy le dijo la Cámara de Diputados, que es: Argentina tiene vocación de cumplir, Argentina tiene la necesidad de buscar su capacidad de pago a partir de su crecimiento, y Argentina tiene el deseo de que esas obligaciones no sean lastimando el tejido social argentino, que el cumplimiento de esas obligaciones sean a partir del crecimiento, de la venta de trabajo argentino, de la generación de riqueza de la Argentina, y no de lastimar o seguir lastimando el tejido social argentino. Massa, ¿cómo ve las declaraciones, por ejemplo, en las últimas horas de Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, que dice, bueno, los inversores, aquellos que compraron bonos de la Argentina en los últimos años, son corresponsables, si se quiere, de la situación de la Argentina, incluso evitando señalar al Fondo Monetario Internacional en ese contexto? Digo, ¿se puede poner en la mesa de negociación allí en los Estados Unidos una responsabilidad compartida por parte del fondo y por parte de los inversores privados? Mire, a ver, Argentina tiene dos bolsas de deuda. Una es la bolsa de deuda con los bonistas extranjeros y otra es la bolsa de deuda con los multilaterales. En el caso de los multilaterales, yo creo que el problema es que el vencimiento 21 y 22 del fondo lo que hicieron fue destruir la previsibilidad que la Argentina podía construir alrededor del perfil de su deuda, porque en realidad es como si ustedes tuvieran una cola con una olla esperando que les sirvan comidas, y es una cola donde hay todos chicos de 5, de 6, de 7 años, y aparecen dos grandotes adelante con dos ollas grandes que se le ponen
a una cocina que tiene una capacidad limitada de preparar comida. Y lo que le pasó a la Argentina fue eso. Y eso tiene que ver centralmente con la falta de previsión, con la falta de profesionalismo, con la falta de diseño de una política financiera y de un programa financiero del gobierno que se fue, del gobierno del presidente Macri. ¿Cómo imagina que van a ser los próximos pasos del gobierno? En este caso se lo pregunto en materia doméstica, ¿no? Hay un esfuerzo bastante importante por parte del gobierno nacional de poner en juego este elemento de suma fija en las próximas negociaciones paritarias. Decíamos nosotros recién, tratar de desindexar la economía, ese parece ser el objetivo. Digo, ¿el gobierno podrá lograrlo? ¿Cuál es la evaluación que hace? A ver, hay tres esfuerzos muy claros del gobierno y del presidente de Alberto alrededor de este tema. Uno tiene que ver con el plato de comida en la mesa, el esfuerzo de la tarjeta alimentaria para llegar a los sectores más necesitados, tal vez los que más nos duelen como país, ¿no? El segundo, que tiene que ver con recuperar el poder de compra del salario sin que eso signifique una espiral de discusión alrededor de qué suben más y los precios, los salarios. En paralelo, la apuesta dentro del temario de extraordinarias de la ley de góndolas para que esa mejora en el salario de los trabajadores no sea aprovechada por el abuso de los formadores de precios, que donde ven que hay un pesito más en el bolsillo de la gente, se tiran como tiburones a tratar de apropiarse de esa pequeña mejora del salario de la gente. Y lo mismo con la mejora en las jubilaciones. Creo que tiene que ver con recuperar poder de compra, para recuperar mercado interno, para recuperar la capacidad de inversión de la pyme y para mejorar el nivel de funcionamiento del comercio, porque el 70% del PIB de la Argentina hoy es mercado interno. Y dependemos centralmente de que tengamos un mercado interno virtuoso, que funcione, que se mueva y que de alguna manera permita ir despacito recuperando lo que los argentinos han perdido en los últimos 4 años. En las últimas horas también se han sumado algunas presiones adicionales, creo yo, al gobierno, a la cual se le pide un plan económico. Y en algún caso, por ejemplo, Alejandro Werner, el director para el hemisferio occidental del fondo, decía, bueno, a la Argentina vamos a elaborar las proyecciones recién cuando conozcamos cuáles son las principales medidas de carácter económico. Digo, ¿el gobierno puede ofrecer ahora un plan económico o en todo caso va a haber que esperar la resolución de la deuda? A ver, hay como dos cuestiones, ¿no? Sí. Una que tiene que ver con las metas fiscales. El gobierno ha mostrado y viene mostrando que tiene vocación por tener equilibrio fiscal, por tener superávit comercial a partir de tratar de encontrar mecanismos de promoción de las exportaciones. Tenemos un tipo de cambio que de alguna manera ha recuperado competitividad. Ahora, el desafío es entender que esto es un triángulo que necesita tres patas fuertes, que es consumo, inversión y exportaciones, y que se encaran las tres a la vez. En paralelo, yo creo que hay claramente un diseño de reducción de tasa de interés, que lo que muestra es la búsqueda de mejorar la capacidad de financiamiento y el circuito comercial de la Argentina. La baja de interés redunda en la baja del interés de la tarjeta de crédito de la gente, en la baja de interés del cambio de cheque del comerciante, en el acceso al crédito que tiene la pyme. Ayer me contaba un amigo mío que tiene una pyme que se dedica a fabricar envases plásticos, sí, que ya tienen, digamos, propuestas del Banco Provincia, en este caso, que en términos de oferta de tasa para compra de bienes de capital y para compra de maquinaria es muy menor a lo que tenían el año pasado, y que con una proyección de inflación mucho más razonable que la del año pasado le permite pensar en volver a crecer en la pyme. Entonces es una suma de medidas. Yo lo que sí tengo es la sensación de que hay como una necesidad de que se vean resultados mágicos. Sí. Cuando es un gobierno que hace 40 días que asumió y que encontró que en Vialidad Nacional hay 35.000 millones de vengado no pagado, que dejaron a AISA con 13.000 millones de déficit, que dejaron a el sistema ferroviario con gerentes congelados pidiendo la doble indemnización. Hay una tarea que requiere un abordaje en varios frentes. Veo en ese sentido el esfuerzo del Ministerio de Transporte
por tratar de ayudar a las provincias, manteniendo el precio de los boletos, el congelamiento de las tarifas de luz y de gas para que no sigan, digamos, destruyendo el bolsillo de la clase media argentina. Hay una serie de medidas que tienen que ver con cuidar a la clase media y trabajadora argentina, que tal vez el problema es que no están contadas, contando también el contexto. La situación en la que dejó el gobierno el expresidente, sí. La verdad es espantosa, y hay que decirlo. Uno puede hacer un balance desde ese punto de vista, es decir, uno puede contar a la sociedad cómo el gobierno encontró, bueno, usted hacía recién una mención, pero digo, se puede hacer en términos institucionales, el gobierno piensa hacerlo como el estado del Estado, ¿no? ¿Cómo se encontró? Yo espero que sí, que cada ministro y que cada funcionario, además de contarle a los argentinos hacia dónde vamos, le cuente de dónde venimos. Porque es muy importante que cada vecino del Gran Buenos Aires, sí, que hoy no tiene agua o cloacas, sepa que un gobierno que hacía propaganda del agua y las cloacas gastaba más plata en consultoras que en reconexión de servicios. Sí, parece lamentable realmente. Quiero retomar el tema de la oposición. Usted, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, lógicamente está destacando que hoy la oposición política se sumó a lo que es este debate y acompañó. Ahora, también en las últimas horas hemos conocido distintas declaraciones, incluso del presidente del Interbloque, Mario Negri, que la verdad que en algún punto, bueno, lo que hace, uno podría decir, es evitar la autocrítica como parte de Cambiemos en el Poder. Muchos otros referentes de la oposición también en el día de hoy evitaron mencionar que son corresponsables de esta situación vinculada con el tema deuda. Digo, ¿eso a usted le parece que va a cambiar en el tiempo o que directamente ya tiene que ver con esta cuestión donde se discute hacia adelante y no se mira hacia atrás? No, yo creo que ahí lo más claro, lo más prístino, sí, aparece en esta especie de charla de autoayuda del expresidente Macri con un grupo de gente. ¿Qué le pareció eso? En la Patagonia, donde él reconoce que, digamos, le advertía que tenía riesgos, que los funcionarios le decían todo bien, que se podían ir a la mierda y que bueno, que finalmente pasó lo que pasó. Me parece que esa es la foto más clara de cuál es en el fondo el resultado, sí, de un gobierno que nos dejó 90% de deuda contra PBI, 40% de pobreza, el récord más alto de inflación de los últimos 25 años y una moneda devaluada en un 400%. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias.